Plan Nacional Fernando Báez Sosa. Programa de capacitación para asociaciones deportivas y clubes. Está con nosotros Carmela Moró, del Partido de Igualar. Carmela, ¿cómo estás? Miembro del Frente de Todos. Contame qué significa esto, Carmela. Cuando pasó lo de Fernando, Sí. a los 2 días aproximadamente, propuse desde mi rol como asesora de jefatura de gabinete un programa para erradicar las violencias en el deporte. En realidad un plan nacional que sea ley. Y lo empezamos a trabajar con varias funcionarias, entre ellas del área de turismo y deporte, del INADI, con Dora Barrancos, y terminamos elaborando lo que hoy se llama el Plan Nacional Fernando Báez Sosa, porque originalmente no le pusimos ese nombre. El nombre recién se lo pusimos cuando los padres nos dieron el aval para hacerlo. A diferencia de muchos otros proyectos que Claro, cuando hablamos de esto... Pero por eso te pregunto, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con lo que se aprobó se terminó aprobando, pese a lo que la AFA no quería, con el tema del protocolo en los clubes, por ejemplo, para violencia de género? ¿Son similares? ¿Son iguales? No, esto abarca todo tipo de violencias, no solamente de género, ¿no? Discriminación de clase, todo tipo de violencias que se dan por causas discriminatorias, ¿no? Abarcaría todas las asociaciones deportivas, clubes y demás, y quien no cumplieren con estas capacitaciones, protocolos. ¿Por qué protocolos? Ustedes saben que en la mayoría de los clubes, por ejemplo, son muchas veces los padres los que terminan oficiando de entrenadores. Claro. Y cuando pasa algo, muchas veces no tienen las herramientas para poder desenvolverse o defenderse o saber qué medidas tomar. ¿Por qué lo digo esto? La semana que pasó lo de Fernando, una semana anterior en un club de rugby de La Plata, había un chico, había mostrado la figura de la novia desnuda a sus compañeros y la habían difundido entre ellos y demás. El club automáticamente lo suspendió un año y los mandó a hacer charlas con respecto a el respeto hacia el otro género. En este caso, en el de Fernando, ya es de público conocimiento y en ese momento también, que la mayoría de estos chicos ya habían protagonizado una cantidad enorme de hechos de violencia. Y lamentablemente las familias no habían tomado cartas en el asunto, pero el club en el que se desempeñaban tampoco, ¿no? Claro. Entonces, digo, la muerte de Fernando no puede ser en vano. De Fernando o tantos otros que fueron agredidos. Carmela, sí. La capacitación, por eso acá abarca el proyecto, por lo menos quiere abarcar capacitación para clubes, entidades deportivas, familia. ¿Hasta dónde abarca? ¿Cómo es? A todo lo que tenga que ver con las asociaciones y clubes y demás A ver, lo que nosotros decimos es, hay grandes espacios de socialización. Sí. Uno es la escuela y por eso en su momento peleamos, implementamos la ESI. Otro, efectivamente, son nuestros trabajos y el Estado y el aparato del Estado, y por eso se aprobó en su momento la ley Micaela. Bueno, otro gran lugar de socialización de los seres humanos son los clubes y asociaciones. Mirá, fíjate, ahí le tiré a Lechu, si me puedes poner la imagen que te estoy mandando, Lechu, que ya te mandé, son declaraciones de Mauro Boselli, uno de los capitanes de estudiantes de La Plata. Porque a ver, mucho habló, por ejemplo, Agustín Pichot en su momento, habló sobre esto, y ahora apareció esta declaración que me parece muy interesante para tratar, y que creo que tiene que ver con esto. Mauro Boselli y junto con Mariano Andújar son los capitanes de Estudiantes de La Plata, y mucho se habla de el bautismo de los chicos que suben a primera, de su primera pretemporada. En el fútbol, al menos lo que yo conozco, siempre es el cortarles el pelo. Es como si fuese una especie de bautismo. Sí. De hecho, juegan con cortes estrafalarios. Cuanto más estrafalarios, más es el bautismo. Antes era como medio casi muy violento. Los agarraban, los chicos no se querían cortar el pelo. Y Boselli decía esto: cuando lo tengas, Lechu, avísame y lo tiramos. Ahí está, en 30 segundos lo tenemos. Porque me pareció importante que creo, Carmela, tiene que ver con el cambio que ustedes quieren dar. Porque me parece que tiene que ver con esto. Lo mismo decía Pichot, que él como capitán de los Pumas estaban en contra de los bautismos, de esto cuando sube bueno, no tanto ellos, sino él dijo. Me parece que él dice, basta de naturalizar ese tipo de comportamientos que parecían en un momento graciosos como para castigar acá lo tenemos, sutilmente a alguien, y no, es violencia. Si querés el Lourdes de los Lesbos, Mauro Boselli decía esto, mirá. No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo. Hace poquito lo charlamos con Mariano.
no tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar. Esto decía Mauro Boselli. ¿Y vos crees que ahí ya se empieza a dar un cambio con esto? Sí, y hay que seguir dándolo y trabajando todos nosotros, ¿no? Desde la política, desde los medios de comunicación, también las familias. Hace poco un periodista hizo una expresión bastante desafortunada, un periodista al cual respecto, diciendo que no había que ser tan duros, que le puede pasar a cualquiera que los chicos salgan después de un boliche a dar una paliza y bueno, terminan matando a alguien. Esto es lo que demuestra que la sociedad ha naturalizado que sinónimo de los chicos salir, borrachera, paliza, sí, digamos, ¿no? Y la verdad que es tremendo, ¿no? Está Lipovetsky con nosotros. Lipo, ¿cómo estás? Buen año. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa? Sí, me parece que es una buena iniciativa. Creo que todo lo que ayude a prevenir la violencia es buena. El Estado tiene un rol ahí, me parece importante. Por supuesto que creo que hay que trabajar mucho también no solamente con los clubes, sin lugar a dudas, que es una parte importante, sino también con las asociaciones que nuclean los clubes. Yo recuerdo que en el caso de Fernando... Pero le pregunto y después se lo dejo a Carmela, pero te lo pregunto a vos. Porque algunos te pueden decir, los protocolos quedan como poco. O sea, el que no cumple, la verdad, da lo mismo. Bueno, se ve en el fútbol. Sí. Bueno, las denuncias por abuso en el fútbol se mantuvieron igual o se conocieron más después de que fue obligatorio. Congreso era intentar ser un poquito más fuerte. La AFA se negó a tratar eso, era que prácticamente un jugador que tenga una denuncia no pueda practicar fútbol deportes federados. Ahí un poco con el tema de las asociaciones. Me parece que tiene que haber, las asociaciones tienen que tener algún rol justamente de control y un poco en algún momento nosotros presentamos un proyecto en la legislatura y hubo varias iniciativas que tienen que ver con aplicar lo que se aplica en la regla en el boxeo, ¿no? Viste que en el boxeo los boxeadores no pueden aplicar la fuerza fuera de y si lo hacen tienen alguna sanción deportiva. Me parece que es una figura que hay que por lo menos pensarla y trabajarla para tratar de incentivar que las asociaciones tengan un rol, no solamente que el protocolo esté, pero que después no se cumpla, ¿no? Daniel, yo siempre, en las últimas semanas tenía una visión, después hay que preguntar a Carmela sobre esto también. Y yo sostenía que el ponerlos a los rugbyers solo como rugbyers nos servía a nosotros como sociedad para deslindarnos del tema. Es decir, son rugbyers. No son miembros de la clase media, no son miembros de una sociedad como nosotros, son rugbyers. Yo no me hago cargo, no soy responsable, porque ellos son rugbyers, forman parte de una tribu prácticamente. ¿Vos coincidís con esa mirada como que la sociedad se hizo la fácil? Mira, yo creo... Para no reconocer que son pibes como en definitiva... No estoy diciendo que todos los pibes hagan esto, estoy diciendo que son vecinos. Sí, porque la realidad es que el rugby es un deporte popular en la Argentina. No es el principal, pero es un deporte que tiene muchísimos jugadores, es un deporte que tiene mucha adhesión y por lo tanto es parte de la realidad de la sociedad argentina. Me parece que hay que trabajarlo y por supuesto que tiene un condimento que es el uso de la fuerza en ese tipo de deportes. Lo que hay que hacer es tratar de, digamos, controlarlo y capacitarlos con la iniciativa que acaba de contar Carmela. Me parece que están buenas para tratar de que no vuelva a repetirse una situación tan terrible como la que le pasó a Fernando, ¿no? Daniel, estamos hablando de niveles de violencia en la sociedad, más precisamente en el deporte, pero la política en los últimos meses ha demostrado también situaciones de mucha violencia. La mayoría de ellas verbal, es verdad, pero algunas también físicas. No nos podemos olvidar, hace muy poquito en el recinto, cuando se levantó una sesión, gestos que están por fuera de lo que uno espera en un recinto de un diputado hacia la presidenta de bancada, estamos hablando de la Cámara de Diputados. También ¿hay alguna especie de mea culpa por parte de la política diciendo, che, nuestro debate también debería bajar el tono y empezar a pensar qué es lo que está dando una imagen hacia afuera, ¿no? Sí, siempre, por supuesto que el debate tiene que ser de ideas y también me parece que esa es la clave, no llegar nunca ni a la violencia verbal y menos a otro tipo de violencia, ¿no? Lo que pasó en la Cámara de Diputados también había pasado otras veces, ¿no? Yo integré la Cámara, me acuerdo, en el 2017, también tuvimos problemas graves con muchos diputados, ¿no? En ese momento increpando incluso al presidente de la Cámara en ese momento, que ahí era Emilio empezamos Monzó. con la justificación, en vez de hacernos cargos, asumir lo que tenemos que asumir, siempre empezamos a patear la pelota para el otro lado. Alcanza con decir está mal y punto, no, el otro también lo hizo, digamos, me parece que ahí es donde empezamos con la justificación. Sin duda la política tiene que bajar los niveles de violencia porque esos niveles de violencia después se contagian, se replican. Yo les voy a decir algo que el diputado seguramente sabe que sucede porque nos desempeñamos con distintas funciones en la Cámara de Diputados, en mi caso como trabajadora. A mí me da mucha vergüenza cuando los diputados insultan, agreden, dicen barbaridades, se apaga la cámara y vienen y te dan la palmadita, se cagan de risa.
Me da mucha vergüenza porque lo que no entienden es el rol que tienen frente a la sociedad. ¿Decís que es un show? Claro que es un show, digamos, ay, no me sale. El haber hecho la política tan virulenta tiene que ver con esto, con salir en una tapa de un diario, porque que te levanten en la tele, con exagerar posturas para que el otro es la sociedad que está pasando problemas, necesidades. Todos sabemos que una de las estrategias de campaña de Cambiemos es generar bronca y odio. En su momento con Cristina, con los extranjeros, con los menores. Lo tiraste una bomba y se tiene que proteger ahora. Bueno. No, pero aparte, Dios mío, realmente me sorprende. Primero, vos hablabas, no hay que hablar del otro, y ahora venís con lo de Cambiemos. Te estás contradiciendo con lo que acabas de decir hace 2 minutos antes. No, para nada, pero porque más la allá de violencia eso, verbal que más allá de eso, la verdad que yo integré, hacia el no sé, opositor. a ver, yo fui diputado nacional 4 años y te puedo asegurar que no vi lo que vio ella, Mirá de ninguna manera. No creo que sea un show. Hemos visto debates muy profundos, incluso en algunos participé y hasta lideré y organicé, como fue el debate por el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, donde hubo muchísimos intercambios, pero de ninguna manera fue un show. Se defendieron ideas, posturas, por supuesto, a veces pasándose de la raya, pero no era que después no se saludaba, porque por supuesto eran posiciones muy antagónicas. Así que no, me parece Estoy hablando de la falta de puede respeto, haber podrá haber algún diputado de cualquier no de Déjame un... terminar. Déjame terminar. Porque estás Déjame terminar. todo. Y sí, porque si no... Un discurso encendido, un debate Se encendido. están peleando, es el Congreso, se están peleando Pero acá. un debate encendido no es lo mismo que un insulto. Esperen un segundo. Dame un segundo, Carmela, que termina Daniel su posición. Sí, cómo no. Entonces, la realidad que no sé quién se está refiriendo con lo del show. Yo les voy a contar algo. ¿Saben que cuando se empiezan a gritar, la gente se va? La mayoría de los legisladores y los dirigentes se comprometen con la defensa de sus ideas y no hacen un show de eso. Después puede haber alguno, la verdad, tendrá que decir Carmela quién es, a qué se refiere, porque yo, la mayoría veo que son gente comprometida con sus Carmela ideas. Moro, sí. No esto, digamos. A ver, yo no critico un debate encendido, eso está muy bien, y sobre todo cuando se está debatiendo una ley. Lo que obviamente voy a criticar es la descalificación permanente que se hace hacia el opositor político. Y más cuando entramos con corruptos, asesinos. ¿Me vas a decir que no hay dirigentes de tu espacio político que acusa a dirigentes del nuestro de asesinos en la televisión? La verdad que no sé, pero cuando vos hablabas de la falta de respeto me tele. acordaba de Tailade, que es de tu espacio político. Bueno, así que la verdad que... es muy grave decir la verdad, que hay lo digo con nombre y políticos que apellido. tienen la verdad, y lo digo con responsabilidad nombre y de la apellido. muerte de Prefiero alguien. decirlo con nombre y apellido. Entonces, la realidad es que... Lilita Carrió se pasea hace años por los programas de televisión diciendo que Cristina asesinó a Nisman, digamos, ¿no? Y con una liviandad. A ver, Lourdes, sacame acá, Lourdes. No, es que ¿sabés qué pasa? Cuando se habla de ese nivel de violencia en la política, uno dice, bueno, se pueden dar episodios repudiables en el Congreso, se pueden dar hechos en la calle, pero Argentina está viviendo episodios nunca antes vistos en términos de violencia política, del intento de magnicidio que ocurrió meses atrás, hechos en campaña en algunas provincias donde le han disparado en escenarios a candidatos. Es algo que antes veíamos en Colombia, en México, que lamentablemente Lourdes, tiene un nivel de violencia. hay un diputado de Cambiemos que presentó un pedido de pena de muerte para Cristina. Sí, claro. Esto no pasa en nuestro espacio político, afortunadamente, ¿no? Ahora nos metemos de vuelta en ese tema. Quiero saber si el proyecto que presenta Carmela, este plan nacional Fernando Báez Sosa, tiene que ver con suspender también, por ejemplo, esto que vamos a ver ahora, dale. Atención. Así son los bautismos en el deporte. Una pequeña muestra de lo que pasa en los vestuarios. Yo he sido partícipe de cortar el pelo, aviso también. Formaba parte de primera división y cuando subí a las inferiores había que cortar el pelo. No quería. Ya entiendo ahí se ve el corte de pelo. El rugby te lo recomiendan para que no te agarren, digamos. Sí, mirá, las mujeres, mirá hockey. ¿Están cortando el pelo? Están cortando el pelo. ¿Sabes lo que es para una mujer cortar el pelo, no? Es tremendo. Es una tortura casi. Malteada, corte de pelo. También hay bautismos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerza más, Claro, famoso olvidá, bautismo así. exacto. Bueno, El famoso es el bailar. Te van a hacer bailar. Y que derivaron en muerte muchos de esos. Caso bautismos, Carrasco, ¿no? Caso Carrasco. Bueno, pero ¿por qué se dice colimba, no? Corre limpio y barre. Ahí está, mirá. Ahora, ¿se siguen haciendo estos rituales? A ver, en el fútbol, te cuento por lo que a mí me ha tocado vivir. He practicado fútbol y he estado en planteles
hasta hace muy pocos años. Era una cuestión ya más, es más, el que viene de las inferiores quiere que le corten el pelo, no es violento, es como medio un ritual, se sienta. ¿Cómo que no es violento? No, porque a ver, el que es violento, pero no se lo obliga. El chico que viene de inferiores quiere que le corten el pelo porque es también demostrarle al resto que está en primera. Mirá, me cortaron el pelo así porque estoy haciendo mi primera pretemporada. No es tan violento como en otros deportes. Antes sí, era el que no quería, era casi una obligación. Ya el fútbol era como, de hecho, lo ha explicado muy bien Mauro Boselli. Se puede cortar muy fácil esa situación. Claro, depende mucho de los capitanes. Ahí los capitanes, los deportes, de los más grandes. ¿Se quiere terminar con esto, Candela? Sí, quiero decir que el plan, el proyecto es más abarcativo, sí, además sí, por eso, pero digo el tema de los protocolos, ¿no? Y obviamente ponemos un condicionamiento, que las asociaciones, clubes y demás que no cumplan con estos procedimientos no tengan acceso a los incentivos que da la Agencia Nacional del Deporte. Eso es bueno, para que no quede simplemente en el de puedo hacer lo que quiere igual. Totalmente. ¿Y digamos, cómo ¿no? sería? ¿Y cómo lograrías? O sea, ¿cómo el Estado se entera de que una asociación deportiva porque no lo está... tendrían que informar, lo tendrían que notificar. Los padres, o sea, pero los padres deben una denuncia ante el secretario de No, y el mismo club tiene que dar un plan de trabajo durante el año efectivamente que y no van a mentir, se supone que no van a mentir. Claro. Se supone que no van a mentir. No, bueno, igual el Estado tiene capacidad de fiscalizar estas cuestiones, ¿no? Uno dice que efectivamente ahora, ya está implementado el proyecto porque hace 3 años, hace 3 años están gobernando y hace 3 años que fue el asesinato de Fernando, ¿no? O sea, creo que hubiera sido tiempo de hacerlo antes, ¿no? Me parece que... Sí, ahora en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría, deberían haber avanzado antes. No, el proyecto lo presentamos esa semana, de hecho, te acabo de decir, se llamó después Ley Fernando Báez Sosa porque, a diferencia de otros legisladores que sí presentaron proyectos rápidamente, algunos muy mal hechos, debo decir, porque digo, eso es subirse a la ola, pero ni siquiera tomarse el tiempo para armar algo con seriedad. Un poco como lo que pasó con la ley de alquileres, que vos fuiste parte de los promotores, ¿no? Y que lamentablemente nuestro gobierno aprobó porque fue una de las leyes más perjudiciales para todos los inquilinos de la Argentina, ¿no? Entre otras cosas porque está muy mal pensada, muy mal hecha y no es una ley integral de vivienda y de hábitat que contemple las variables que debería haber contenido que contemplar. Y porque se metió en un tema y cobró. Pero quiero decir que hay muchos proyectos hace 3 años que gobiernan, ya te la podrían haber derogado en un el montón Parlamento, de veces, la podrían haber debatido, la podrían haber corregido, pero en la el verdad que como no Parlamento hicieron no tenemos nada, mayoría integrás propia. un gobierno que es un verdadero desastre, La que no ha hecho Comisión de nada, Deporte que no ha tiene logrado, mayoría, que tenemos un 100% de inflación, que la gente no llega a fin de mes, que hay una inseguridad tremenda en la provincia de Buenos Aires. Integrás un gobierno ineficiente e inepto, te agarrás de una ley que no pudiste corregir. Háganse cargo, gobiernan hace 3 años, no gobiernan hace 6 meses. Es un dato hace 3 años que gobiernan. Lástima no pudieron implementar, no pudieron trabajar para prevenir la violencia en el deporte y presentan una iniciativa ahora después de 3 años y se quejan de la ley de alquileres. Por favor. Momento, Lourdes. Qué lástima, estamos hablando de erradicar la violencia y gritar o hablar encima del otro me parece que no es el mejor ejemplo. Por eso mismo guarden los dardos, guarden todo, porque ahora nos metemos con este tema. Dale, está. Último momento. El dilema de los planes sociales. Elecciones 2023. ¿Deben continuar o hay que sacarlos? ¿Qué pasa con esto, Lipovetsky? ¿Cuál crees que dónde está el tema? Porque tú dices, no, hay que convertir la frase de una frase de la política. Hay que convertir planes en trabajo. Genuino. Lourdes Ruiz. Trabajo genuino. Campaña, es la frase. Campaña. Creo que hay consultores que están robando con eso. Le dicen, ¿sabes lo que tienes que decir? Que hay que convertirlos en trabajo genuino. ¡Za! 300 lucas. Así te hacen los consultores. ¿Qué significa eso? No, yo creo que hay que hacer una revisión de todo el sistema de planes sociales. Primero, por supuesto, eliminando la intermediación, porque en definitiva la intermediación es lo que transforma justamente en darles un poder a organizaciones que en definitiva no terminan representando a los que necesitan un beneficio social, sino actuando políticamente para un lado o para el otro, o extorsionando a un gobierno para lograr mejores resultados. Por el otro lado, por supuesto que hay que revisar los planes que de alguna manera desincentivan la oferta laboral. Hoy mucha gente, yo camino a la ciudad, mi ciudad, La Plata, vos lo sabés bien, todos los días hablo con
con muchísimos vecinos, pero también con muchísimos pymes que me cuentan que cuando necesitan mano de obra no consiguen, porque por supuesto... ¿Eso es verdad? Eso Pero ¿eso es verdad o es un mito? Es verdad, es verdad. Te lo dicen las pymes, no te estoy diciendo que no me lo digan. Ahora, el plan no llega a 25.000 pesos. Si alguien ofrece un trabajo genuino a ese monto, me parece que hay que ajustarle al empresario que quiere casi tener de esclavo a un empleado, ¿no? Más que apuntar a la asistencia que le da Lourdes, el Estado. pero los sueldos en blanco tienen un sueldo mínimo. 30.000 pesos por lo tanto, si le ofrecen un trabajo en blanco, tiene que estar por encima porque si no, no cumpliría con la ley. Pero Bueno, entonces no nada, se es hablar del contradicen. desconocimiento. Claro. El plan Potenciar Trabajo, que es uno de los más fuertes hoy en la Argentina, que más abarca, no es incompatible efectivamente con tener otro empleo. Como dice Lourdes, el requisito es que el empleador le pague más del mínimo y el Estado durante un año sigue pagando la mitad del salario, o sea, el plan, lo que hace es ayudar al empleador y al empleado. Efectivamente, lo que pasa muchas veces es que no los contratan ni siquiera por esos montos. Decir que cualquier empleado que toma una pyme, un comercio, cobra por lo menos el mínimo, habla también del desconocimiento de la sociedad que tenés, Daniel, discúlpame que te lo diga, porque no es así. Ni siquiera en los estados municipales, porque digo esto hay que hacer un mea culpa también, ni siquiera el Estado muchas veces paga el mínimo del salario. Los planes sociales efectivamente hay que ir reemplazándolos pero por ejemplo, hay una campaña, me sale porque sí la comparto con huevos. Daniel. No, pero Grindetti dice huevos por eliminar los planes sociales. Sí comparto con Daniel que siempre es malo cualquier plan donde haya una intermediación, porque es lo que efectivamente induce al clientelismo, a la estafa. Yo soy abiertamente crítica, inclusive me parece que no deberían los líderes de los movimientos sociales tener un manejo de esas políticas de Estado. Políticas que se profundizaron en la época de Macri, donde volvieron a crecer los planes sociales de manera significativa, que se habían disminuido en la época de Cristina, porque Cristina, a diferencia de lo que hicieron la mayoría de los gobiernos, había transformado la ayuda en un derecho universal, como fue la asignación universal por hijo. ¿Cuál es la diferencia? Que te toca si tenés determinadas condiciones, no si viene alguien y te lo ofrece, te lo consigue o te lo gestiona. Daniel. No, la verdad que vos la presentaste a Carmela como una dirigente del Frente de Todos. Y la verdad que el Frente Partido de Todos Igualar. es el que gobierna, bueno, es el que gobierna hoy. Parece que, digamos, critica las cosas que hace su gobierno cuando integra este gobierno. Esto no entiendo. Criticó la ley de alquileres que la aprobó este gobierno. Critica la intermediación cuando este gobierno lo que ha hecho justamente es fortalecer a las organizaciones que hacen intermediación social. Entonces, en definitiva, es muy fácil así. No, critico todo, pero integro el espacio. Me parece que estás en el lugar equivocado, Carmela. Me parece que tenés que empezar a pensar cómo revisar eso. Criticás los sueldos municipales cuando la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los municipios están gobernados por el Frente de Todos. Y que es verdad que pagan sueldos por debajo del sueldo mínimo y es gravísimo. Pero están habilitados por la ley. Ahora, un empleador cuando toma a un trabajador en blanco tiene que cumplir con el sueldo mínimo básico. Es así está en la ley. Si no lo cumple es que lo tiene en negro, pero si lo tiene en blanco tiene que tener por lo menos el sueldo mínimo. Lo sabés que es así. Así que no estaba diciendo algo que sea incorrecto. Aclaremos la cosa porque si no pareciera que todo es lo mismo y uno dice no, es incorrecto y queda ahí. Digamos las cosas como son. Más allá de eso, por supuesto que hay que hacer una revisión de los planes sociales porque hoy por hoy no solo desincentivan la oferta el acceso al empleo, sino que además muchas veces no llegan directamente a la gente que lo necesita. Hay que dividir las cosas. Una cosa es la asignación universal por hijo y otra cosa son otro tipo de planes. Son decisiones políticas, digamos, no son cosas distintas. Son asistencias, pero entregada una con criterio de derecho universal y la otra no. Dame, Nico, te quiero hacer la última pregunta antes de pedirte, agradecerte el tiempo, agradecerte obviamente el haber venido hasta acá. Mucho está hablando en interna de Juntos, igual se dice Juntos, es más cantidad. Yo me quedé con Cambiemos. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, juntos, le dicen. ¿Hay espacio para una candidatura de Mauricio Macri? Sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Es el líder, es el fundador del PRO. ¿Es el líder, pregunto? Sí, es el líder. Sí, sin lugar a dudas, es el fundador de nuestro partido y por lo tanto siempre es quien ha liderado este proceso y hoy la realidad que vive nuestro espacio político de una gran fortaleza y de ser la alternativa
posible Sí. para la elección de este año, lo debemos en gran parte al liderazgo de Mauricio. Ahora, después, la decisión de él de ser candidato o no es una decisión muy personal que habrá que verla. Pero, por ejemplo, si es candidato, ¿vos lo vas a apoyar o vos ya elegiste otro candidato? Bueno, yo hoy trabajo con Patricia Burri, Por que eso. creo que es una gran candidata. Veremos en el momento que él decida ser candidato, creo que de alguna manera, si es que decide hacerlo, habrá un reacomodamiento de las candidaturas y veremos cómo se termina de definir eso. Pero sin lugar a dudas, podría ser candidato, después está en decisión de él serlo o no. Si Garro juega, vos en La Plata vas a jugar igual. Sí, nosotros creo que lo que no hay que terminar es a la competencia. Me parece que lo principal es eso, lo dijo el propio Macri cuando presentó su libro. Y en ese marco creo que en La Plata es necesario que haya más de una oferta Mirá. y trabajo para que haya una alternativa. Lo que no se hizo en 8 años no se va a hacer en 12. Yo Habló creo durante 2 creo en la minutos y renovación. no nombró un solo radical. Ahora, No. sí. Bueno. Bueno, soy del PRO, pero No, me parece sí, que está bien. el radicalismo también Déjame chicanearte con eso. tiene Daniel, dirigentes importantes. hablamos de Mauricio Macri, otra que incluso dijo que quiere ser presidenta también es María Eugenia Vidal. ¿No son personas que vienen de perder la elección hace 3 años y medio? ¿Tienen posibilidad de dar vuelta la situación? Digo, ¿cuál es la virtud? ¿Que este gobierno hizo las cosas peor? No, me parece que hay varios factores. Primero, analizar que nosotros hemos revisado y hemos hecho una autocrítica de de los errores que cometimos. Creo que hoy estamos mucho mejor preparados para el gran desafío de gobernar este país en unas condiciones muy difíciles que va a dejar este gobierno. Pero también creo que, por supuesto, que después será la población en el marco de las PASO que analice cuál es el mejor candidato y será o los que tienen la experiencia de haber gobernado antes o los que presenten nuevas ideas, siempre dentro de nuestro espacio político, ¿no? Gracias, Daniel, por venir. Un placer. Carmela, ¿qué pasa en el frente de todos? Porque está Igualar ahora. ¿Vos vas a ir con candidato a presidente propio o vas con Alberto? Yo espero que haya muchos candidatos en el frente. ¿Querés que haya muchos? Sí, claro, me parece que hay que mostrar la diversidad del frente, las distintas posturas y que es una de las fortalezas que tenemos, ¿no? Y ojalá haya varios candidatos. Yo todavía tengo la esperanza de que Cristina también pueda ser la candidata. Pero Porque poder puede, a diferencia... poder puede, ¿no? ¿eh? Sí, poder puede ser Sí, candidato. pero digo que poder puede, pero estamos también atravesando un proceso donde sabemos que hay un entongue entre algunos partidos políticos, la justicia y algunos medios de comunicación funcionales a estos espacios de poder que la viven amenazando, ya sea de manera física, como fue en el caso de las 2 gatilladas en la cabeza, como de manera modo persecución judicial, buscando la prescripción de la líder política más importante de la Argentina. Yo quiero decir una cosa en cuanto a lo que dijo Daniel. Me parece tremendo que un político asuma que estuvo practicando en la gestión con la gente, ¿no? Él cuando habla de la fortaleza que puede tener Mauricio Macri en las próximas elecciones, decir que aprendió de los errores, o sea que estuvo jugando con todos nosotros, aprender a hacer política, él y una cantidad enorme de cambios. La diferencia de Cristina es que en la gestión fue exitosa, se fue con una adhesión altísima, pero además dejó el país en una situación económica, cultural, social de fortaleza. Y todos sabemos que Macri, además del fundador del PRO, fue el fundidor de la Argentina y darle una segunda oportunidad sería suicida para los argentinos. Pero bueno, hay gente que cree que puede hacer este ejercicio de jugar, practicar desde el Estado y con Carmela, nuestros destinos, ¿no? El jefe de asesores nombrado por Alberto Fernández, Antonio Aracre, dijo que venía a ganar experiencia en el Estado. Tremendo, tremendo. Me parece tremendo. lo ¿Qué mismo, querés que ¿no? te diga? Uno tiene que ser consciente de sus propias limitaciones porque, como dijo también Macri en algún momento, si no le puede hacer mucho daño a la gente, ¿no? Y me parece que en esto hay que volver a reencauzar la política en un camino de seriedad. A mí no me asusta tener diferencias con mi partido, me asusta más venir, sentarme y repetir como un loro consignas que no son ciertas, digamos, ¿no? Está trabajando en un gran acuerdo nacional, ¿no? ¿Estás recorriendo las provincias? Estamos trabajando, nuestro partido en breve va a ser partido nacional, somos radicales, peronistas, lo que hacemos es revalorizar la militancia, revalorizar la política, el federalismo. Sin duda, los partidos políticos tienen que recuperar la centralidad que tienen en los sistemas democráticos, ¿no? Y bueno, parte de eso va a ser también, pasadas estas elecciones, pedir la derogación de los pasos que tanto distorsionó el sistema de partidos en la Argentina. O sea, ¿estás de acuerdo que se deroguen las PASO? Sí, totalmente. No en el momento de llegada a la elección, porque me parece que uno tiene que prever las reglas de juego. Sino para Pero después sí, totalmente, porque tenemos que volver a la idea de la política
como un ejercicio colectivo y de ideas, ¿no? De personalismos, que como ustedes saben, pasa que cuando un candidato mide, como ahora es el caso de Milei, en 2 o 3 meses levanta una fuerza política nacional porque se especula mucho con que hay gente que va a entrar de legisladores y demás, con el arrastre del voto, y no sabemos qué expresa todo ese colectivo, y muy probablemente dentro de 2 años estén en otra construcción ¿Es una política. amenaza, Milei? También es una amenaza para los argentinos, igual que Macri, ¿no? Una persona que cree que es válido donar, vender órganos si tenés necesidades económicas, cuando es el Estado el que debe cumplir ese rol para que la gente no llegue a esos flagelos, me parece tremendo, ¿no? Me parece que además tenemos que hablar de las ideas que expresa Milei, porque muchos jóvenes y compañeros y compañeras que les atrae su forma de ser, realmente no escuchan el contenido de las barbaridades que dice, ¿no? Porque ¿quién podría votarlo? Si no? Carmela, muchas gracias por venir. Te esperamos nosotros los próximos domingos. Gracias y a ustedes. Reiteramos. Exclusivo.